Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir este momento juntos. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias o encender sus celulares en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Papá Dios, gracias por este día. Gracias porque nos podemos reunir. Gracias porque podemos invocar tu nombre en libertad, Señor. Papá, gracias por todas las verdades y promesas que nos has dado. Y gracias porque podemos estar aquí reunidos para celebrar nuestra redención, Señor, de lo lejos que estábamos de vos. Que en este momento sea tu palabra que nos hable directamente a nuestros corazones, papá. Que dejemos de lado todo lo que nos hace ruido, nos distrae, y que seas vos a hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Te agradecemos por este día, papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Hace aproximadamente 25 años, yo estaba empezando a venir a esta congregación. No voy a decir la edad que tengo, pero sí me hago cargo de que estoy bastante viejo. En aquel momento yo pertenecía a una iglesia bautista, con una liturgia y un culto distinto. En un campamento había coincidido con adolescentes de esta congregación, nos hicimos amigos. En mi iglesia no había grupo de adolescentes y entonces tomé la decisión de empezar a congregarme acá. Tengo un test de memoria para algunos, pero cuando yo vine, la reunión se hacía en el salón que estaba, el salón de deportes. Este salón estaba en refacciones, que después, poquito tiempo después que yo llegué, se inauguró prácticamente como lo vemos hoy. Cuando yo llegué, había dos cosas fundamentalmente que me llamaron la atención y hasta cierto punto puedo decir que me incomodaron. La primera de ellas era que en la cena la mayor parte de la adoración eran himnos. Yo venía de una iglesia bautista, batería, canciones estilo Marcos Witt, y la verdad que los himnos era algo que no era algo fácil para mí. Y el segundo punto era que en la cena, cuando se repartían los símbolos, muchas veces se repartía el pan y había un periodo de silencio y oraba un hermano. Y se repartía el vino y había un nuevo periodo de silencio y oraba otro hermano. Y la verdad que me parecía que esos pequeños periodos de silencio, tampoco eran 10 minutos, eran como innecesarios o hasta cierto punto yo no le encontraba espacio. Con el tiempo, estas cosas fueron cambiando en mi percepción, como muchas veces nos pasa. La primera, los himnos, no es que cambió completamente, no tengo un órgano en mi casa, pero sí es cierto que hay himnos que me llamaron la atención, me conquistaron, por así decirlo, y hoy hay muchos himnos que me gustan. Y la segunda de ellas sí cambió por completo, y es que a medida que iba participando de la cena, esos espacios de silencio o esos espacios que para mí no tenían mucho sentido empezaron a llenarse. En esos espacios muchas veces oré a Dios por necesidades que tenía en ese momento concreto. Otras veces lloré, otras veces intercedí por alguien que quizás en la congregación estábamos sabiendo que estaba mal. Otras veces sencillamente agradecí, consciente de la obra que Dios estaba haciendo en mi corazón y de lo débil e insignificante que era y de lo necesitado que estaba y sigo estando del Señor. Y otras veces simplemente oraba al Señor uniéndome en la oración de algún hermano. Y traigo a colación este comentario porque no es que en la cena tenía un momento de encuentro con el Señor que no lo tenía en la semana y que no lo tenía en otros momentos de la reunión.
no debe entenderse que estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que la cena, este espacio que estamos compartiendo ahora, es un espacio tan hermoso, tan valioso, para tener un encuentro con el Señor en tu intimidad, que no lo dejemos pasar. Que no lo dejemos correr como minutos que tienen que transcurrir como un sector, un horario en la reunión, sino que sea un momento en donde intencionalmente, sinceramente, de manera comprometida, tu corazón y el mío busca al Señor. Nuestro corazón se reúne a la luz de las verdades de su palabra. Nuestro corazón se inunda cuando escuchamos de las promesas que el Señor tiene para vos y para mí. Y nuestro corazón es imposible que salga igual cuando el Señor te habla y me habla. Y en ese sentido, porque quiero ser muy breve para precisamente darnos ese espacio de silencio y de contemplación, en que me acompañes en el primer versículo de Romanos capítulo 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo está arrancando este pasaje diciendo justificados. Él está resumiendo lo que él viene desarrollando en el versículo 23 del capítulo 3 hasta el fin del capítulo 4. Él lo que está diciendo es que vos y yo somos hechos justos delante de Dios a través de la imputación de la justicia de Jesús hacia nosotros y de la misma imputación de nuestra naturaleza pecadora a Él. Y que esto no es por obra nuestra, sino es por obra exclusiva de Cristo y solo a través de la fe. No hay participación de obra buena u obra mala en esta acción de ser justificados. Pablo le está diciendo a los lectores de la carta de Romanos que tu deuda y mi deuda, escúchalo bien, esa deuda frente a Dios que genera la ira de Dios por nuestros pecados, por mis pecados, mis desobediencias, está completamente pagada. Esa deuda está completamente saldada, está completamente extinguida. Y esa extinción es solo por el sacrificio de Cristo, en virtud del cual se nos imputa su justicia y Él tuvo que cargar con nuestra maldad. Ahora, hay un elemento más. Y lo que Pablo está diciendo era muy, muy radical en aquel momento. Era un cambio de paradigma, en realidad, para lo que era la cultura, porque Dios ya lo venía, siempre lo diseñó de esa manera. Pero Pablo lo que está diciendo es que esa justificación que vos y yo tenemos no está anclada, no está fundamentada, no está basada en tus obras y las mías. Esa justificación está basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de la fe nosotros podemos recibir esa justificación. De manera tal de que, gracias a Dios, no depende de mis obras que yo sea justificado. No depende de lo que yo haga. No depende de la cantidad de ritos o la cantidad de acciones que logre hacer. Porque jamás voy a lograr obtener una justificación delante de Dios o merecer la justificación que Cristo puso en esa cruz. Es solo por fe. Y el primer efecto que tiene esa justificación, Pablo está diciendo que es paz para con Dios. Y vos sabés que
antes de que Cristo muriera en esa cruz por tus pecados y los míos, y que fuésemos justificados a través de la fe en Él, éramos enemigos para Dios, y Dios era nuestro enemigo. La ira de Dios nos miraba debido al pecado que teníamos y la desobediencia frente a Él. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el que hace maldad todos los días. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detenemos con injusticia la verdad. Y solo por traer un ejemplo más, en Romanos 8, versículo 7 dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que nuestro estado original frente a Dios era un estado de ser destinatarios de su ira en razón de nuestra maldad, en razón de que en nuestra carne es imposible que pudiéramos cumplir los preceptos de Él y ser santo como Él es. De manera tal que está diciendo Pablo, a través de la justificación de Cristo, recibimos paz para con Dios. Y esto, queridos hermanos, es algo que debería y debe de inundar nuestro corazón de gozo. ¿Sabes que esa paz no es un estado mental? ¿Sabes que esa paz no es una emoción? Escucha esto. La paz que Cristo selló con Dios es una relación. La paz con Dios es una nueva relación que tenemos con Él. Cuando antes éramos enemigos de Dios, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Cuando antes Dios nos miraba con ira, a través de Cristo Él nos mira con amor. Hay una traducción que habla de esta palabra que resume paz con Dios como cese de hostilidades. Dios siempre amó al hombre. No es que Dios se olvidó del hombre, pero la justicia de Dios frente a la desobediencia y pecado del hombre solamente podía resultar en muerte. De esta manera que Jesús, a través de su obra, sella una paz con Dios hacia nosotros. Una paz que no es limitada, una paz que no es circunstancial, una paz que no es pasajera, una paz que no es superficial. La paz con Dios es una nueva relación que tenemos con Él. Es una paz que está sellada no en mis obras, no en lo que yo soy, sino en lo que Cristo hizo. Hay un comentarista que dice una frase que me gustó mucho y dice que todo el poder que alguna vez estaba al servicio de la ira de Dios, ahora está al servicio de la gracia de Dios para nuestro favor. Lo voy a leer de nuevo. Todo el poder que alguna vez estaba al servicio de la ira de Dios, ahora, querido hermano, está al servicio de la gracia de Dios para nuestro favor. Y es que si antes éramos destinatarios de ira, en esta nueva relación somos destinatarios de gracia. Así de profundo, así de grande es el cambio que tenemos en Jesús. Y quiero invitarte que en estos minutos puedas disfrutar de esa paz que tenés con Dios. Que puedas tener un encuentro con Él. Y si no tenés nada para decirle, que le digas que lo querés escuchar en tu corazón.
Y si necesitas dirección, necesitas guía, qué mejor que acudir a aquel que tiene toda la sabiduría y que tiene todas las respuestas. Y si estás pasando por un momento de dolor, qué mejor que acudir a aquel que sana verdaderamente todas las heridas. Y si estás necesitando o estás pasando por un problema de ataque o de que te están tratando injustamente, qué mejor acudir a aquel que es todopoderoso y que no hay nada ni nadie encima de él. Si estás pasando por un momento de llanto, qué mejor que acudir a aquel que consuela nuestro corazón. Tenés paz con Dios. ¿Te das cuenta lo que significa eso? A través de Jesús. Quisiera pedirte que podamos ahora, al compartir los símbolos y que el Señor nos hable a nuestro corazón, que podamos tener unos minutos. No hablo 10 minutos, unos minutos. Y luego voy a pedir que uno de los hermanos, quien sienta en el Espíritu, que pueda tener una palabra de oración. Después, no voy a volver a intervenir yo, que antes de que se reparte el vino, que podamos tener otros minutos de silencio y que nuevamente un hermano pueda tener una palabra de oración. Finalmente, quería invitarte a que cantemos un himno, Paradoja de las Paradojas, pero es uno de mis himnos preferidos, que dice: oh profundo amor de Cristo, inmerecido don, como un océano infinito inunda mi corazón, me rodea y me sostiene la corriente de su amor. Por su amor nos satisfizo, y escucha esto, y no cambiará jamás. Esa paz no cambia, su amor no cambia, su presencia no cambia, su mano cerca tuyo no cambia. Cómo cuida a sus amados, redimidos por su cruz, comunión con Él gozamos cuando andamos en luz. Queridos hermanos y hermanas, que en este momento tengamos un encuentro con Jesús, tengamos un encuentro con el Señor. Hay tantas cosas que Dios quiere hablarnos, hay tantas cosas que tenemos para presentar en nuestro corazón. No corramos por los minutos, tomémonos este espacio en silencio frente al Señor para buscarlo y escucharlo. Hermoso momento de adoración. Gracias, Joaquín y los músicos. Y antes de avanzar, quisiera pedirle si podemos tener una palabra de oración. Papá, gracias por este precioso tiempo de adorarte, de poder escucharte. Gracias porque, como decían los hermanos, esta paz que nos has dado en el corazón, Señor, es indecible el valor que tiene para nosotros. Y que en este momento podamos, Señor, a través de tu palabra, conocer las verdades y las promesas que tenés para nosotros. Que nos las llevemos, que transformen nuestro corazón y que las reafirmemos, Señor, para renovar nuestro entendimiento y ser cada vez más como vos, Señor Jesús. Te encomendamos este momento y los que vienen, nuestro Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. El tiempo avanzó bastante y mi esposa es parte del equipo de la escuelita dominical y no quisiera quedarme sin un plato de comida hoy al mediodía porque entregué tarde el mensaje, así que voy a hacer un esfuerzo para evitar que Andrea llegue allá al final y empiece a hacerme señas para hacer muy rápido. Me dijeron 11:15, así que vamos a acelerar un poco de manera tal de poder cumplir con el horario. Habíamos visto que Romanos capítulo 1, Pablo nos presenta que somos justificados y que esa justificación es a través de la obra única y exclusiva de Jesús
y que no es por obra, sino que es por fe. Y en ese versículo Pablo está respondiendo a la pregunta de cuál es la naturaleza de esa nueva relación que heredamos, que recibimos a través de este regalo que nos da de manera inmerecida Jesús. Y en el versículo 2 al 5, Pablo va a responder la pregunta de cómo es esa relación. En el capítulo 1, Pablo nos va a mostrar una foto y nos va a decir, la nueva relación que tenemos con Dios, que tenés con Dios, es una relación de paz. ¿Y cómo está contenida esa relación? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo es en su faz dinámica? Es lo que nos va a relatar en estos versículos que van a seguir. Sustancialmente lo hace a través de 5 notas tipificantes. Vamos a ir rápido, así que vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Si me quieren acompañar, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, lo primero que va a decir Pablo es que una de las notas que tipifican esa relación que tenemos con paz, que es una relación en la que tenemos acceso, tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Y esto no es algo menor. En el Antiguo Testamento no se podía tener una entrada a la presencia de Dios. Si ustedes recordarán, tanto en el tabernáculo como en el templo, había sectores dentro de los cuales determinadas personas, en función a lo que establecía la ley de Dios, podían acceder hasta determinado límite para poder estar frente a Dios. En el templo, Dios es omnipresente, siempre podemos estar con Él, pero en el sentido de adoración, el pueblo judío tenía determinadas restricciones para poder acceder a la presencia de Dios. Este acceso que tenemos no es un acceso que esté condicionado por obras, no es un acceso que esté condicionado por ritos o por leyes, es un acceso incondicional, ilimitado, que vos y yo tenemos a la presencia del Padre. Y esto no es porque vos y yo lo hayamos merecido, no es porque yo me lo haya ganado, sino es por gracia a través de las obras redentoras de Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Y para que tengas una dimensión de lo que significa el tener libre acceso a la presencia de Dios, muchas veces he comentado esta figura, perdón si ya la escuchaste, pero un comentarista decía que había un presidente, esto entiendo que es verdad, la década del 60 o del 70, que él tenía a su familia viviendo en la casa de gobierno, era la Casa Blanca. Y comentaban que teniendo reuniones de alto rango con funcionarios por temas estratégicos, en determinados momentos, sin que nadie lo quisiera, sin que nadie lo pidiera, entraba uno de sus hijos de 3 y 4 años, irrumpía el momento, irrumpía en la habitación, y el presidente lo que hacía, en lugar de echarlo, lo recibía con un abrazo. Y toda la reunión se detenía, todo lo que estaba sucediendo se frenaba, porque su hijo entraba a verlo al padre. De una manera infinitamente mayor, aquel Dios que es creador del universo, aquel Dios que es todopoderoso, aquel Dios sobre quien se sustenta todo y todas las cosas, nos dice que tenemos libre entrada ante su presencia. Amén. Y esta entrada no es por obras, sino es por su gracia. Así que la primera nota de esta nueva relación es libre acceso. Va a decir Pablo en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo lo que está diciendo es que en esta nueva relación ingresamos en una esfera de gracia. Y hermano, ¿no sabes lo inmensamente rico que es eso para vos y para mí? Lo inmensamente
hermoso que es estar en una dimensión de gracia con nuestro Padre Celestial. Quiere decirse que ya no depende de mis obras y tus obras que Él nos acepte. Escucha bien, Dios no te acepta en función a lo que vos hagas o dejes de hacer. Dios ya te aceptó en el momento que vos entregaste tu corazón a Cristo. No hay nada de lo que vos y yo podamos hacer que nos separe de Él, que nos separe de su amor, que nos separe de que Él nos busque incansablemente mientras esa gracia está al alcance de la mano. Quiere decir de que no hay nada de que yo y vos podamos hacer para que Dios deje de amarnos. No hay nada que podamos hacer para que Dios deje de buscar santificarnos a través de su Espíritu. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de mirarte como un hijo si entregaste tu corazón a Cristo. Así que la segunda nota es gracia. Estamos firmes en su gracia. La tercera nota es que tenemos una esperanza de gloria. Y acá algunos comentaristas podrían decir, y si lees el pasaje, algunos comentaristas dicen, ¿por qué Pablo no dice que tenemos una esperanza, no en la gloria de Dios, sino justamente en este libre acceso y en esta gracia bajo la cual vivimos? Son dos cosas buenas para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida como creyentes. La razón por la que Pablo no hace referencia a estas dos es porque él ya está preparando lo que nos va a presentar en el versículo 3. Y es que tanto el libre acceso que tenemos a nuestro Señor en este peregrinaje como esta gracia bajo la cual estamos firmes vos y yo, están sujetos a dolor y tribulación. ¿Sabes que el dolor, la prueba y la tribulación tienen un propósito en la vida del cristiano? ¿Sabes que el dolor y la prueba vienen o están bajo la soberanía de Dios? No hay nada que se escape de su control. Y así como nosotros tenemos una gracia presente, también tenemos una esperanza presente en su gloria. Y tanto esta gracia como esta esperanza que tenemos no son circunstanciales, no son temporales, no están atadas o ancladas a nuestro comportamiento, sino que están ancladas y están firmes en la obra de Cristo que hizo por vos y por mí. Nuestro cuerpo está expuesto a estas tribulaciones y a estas pruebas, y asimismo también tenemos una esperanza firme, sólida y presente en que cuando este velo nos haga pasar del otro lado, vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Amén. No va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más miseria, no va a haber más tribulación. Vas a estar cara a cara con tu Señor. Y esa esperanza es una esperanza que se va afianzando, y esto lo voy entendiendo yo con el transcurrir de nuestro peregrinaje. Los hermanos que tienen más edad van a poder decir que esa esperanza de decir voy a ver al Señor porque Él ha sido fiel todos estos años, es una esperanza presente de ver su gloria. Y Pablo dice en el versículo 3, no solo esto, hermanos, sino que nos gloriamos de las tribulaciones. Y esto no es letra fría, ¿eh? Pablo sabe muy bien lo que está diciendo a sus lectores. Si recordás, Pablo, como pocos, era una persona que conocía el dolor y conocía la tribulación. Él había sufrido naufragios, persecuciones, peligros de muerte,
encarcelamiento. Digo, era una persona que sabe cuando pone a la letra sufrimiento lo que es. No es alguien que habla de la experiencia de otros. Y él dice, en esta nueva relación tenés libre acceso, estás firme en gracia, tenés una esperanza presente de gloria y además en la tribulación te podés jactar y te podés gozar. ¿Quién se goza del dolor? ¿Quién se goza de la tribulación? ¿Alguna vez escuchamos que alguien dijera estoy contento de tener cáncer? ¿Alguna vez escuchaste que alguien dijera estoy contento de que un pariente mío falleció? ¿O que alguien está mal? ¿O que perdí mi trabajo? ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto? La respuesta de Pablo está en el versículo 2. En esta nueva relación vos y yo estamos firmes en gracia. Y si bien el dolor no es que no nos afecta, si bien a veces los momentos de tristeza no es que no nos tocan, sino que los vivimos y los sufrimos como cualquier otro, cuando vos y yo pasamos esa tribulación en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino dependiendo de su fuerza, no de nuestra fortaleza, sino buscando su fortaleza y no nuestro consuelo, sino dejando que sea el Señor quien nos consuele. Ahí cuando nos entregamos y creemos en sus promesas, es ahí cuando el Señor en su gracia, no por mis obras, no por mis fuerzas, nos da lo necesario para afrontarlas y pasarlas. Porque no hay prueba que Él permita, no hay dolor que Él permita que nosotros no lo podamos tolerar en Él. Él es soberano. Y Pablo señala esto de que yo me puedo gloriar en la tribulación, me puedo jactar, porque seguramente él cuando mira para atrás dice, el Señor ha sido fiel. No hay una sola situación de persecución, una sola situación de tribulación, de prueba, desafío, dolor, en la que el Señor no haya estado a mi lado, en la que el Señor no me haya sostenido, en la que el Señor no me haya hablado de una manera especial. Vos sabés, quiero ser muy breve, pero hay un pastor de nuestra ciudad que recientemente perdió su hijo en un accidente. Y él en un momento de la conversación extremadamente dolido nos decía, una de las tranquilidades que tiene mi corazón en medio del dolor, además de haber recibido un consuelo indecible por parte de las congregaciones, de mis hermanos y del Señor, es que nuestro hijo no tenía cuentas pendientes con Dios. Esa es la fuerza que tenemos nosotros en su gracia. Y te das cuenta que a medida que caminás, cada vez somos menos nosotros y es más Cristo. Y Pablo dice que nos podemos jactar de las tribulaciones porque en gracia Él nos hace caminar sobre esas aguas. Y dice, ya para terminar, que la tribulación va a producir en nosotros paciencia. Algunas versiones hablan de perseverancia o paciencia para soportar. Voy a ser muy breve. Lo que está queriendo decir Pablo es que cuando atravesás una prueba, una tribulación en su gracia, agarrado de su mano, a medida que la vas a pasar, el resultado que vas a ver es que vas a ver tu fe fortalecida. Entonces, como cuando el acero se templa, es más difícil de romper. Y a medida que con Cristo atravesamos esas tribulaciones, atravesamos esas aguas, esos valles con Él, nuestra fe se hace más fuerte. Tenemos más paciencia para soportar. Y la paciencia produce prueba. Acá la palabra prueba quiere decir autenticidad. Auténticos. Porque a medida que tu fe y la mía se ve fortalecida en la tribulación, te vas a dar cuenta que es auténtica. Te vas a dar cuenta de que Dios está al lado tuyo y al lado mío. Y esa prueba produce esperanza. Amén. Y dice que la esperanza no avergüenza, haciendo referencia a cuando nosotros ponemos esperanza o confianza en palabras de hombres. Cuando ponemos esperanza o confianza
en aquellas cosas que cambian, en aquellas cosas que se pierden, en aquellas cosas que no duran. Y dice Pablo, por el contrario, esa esperanza que nos produce la prueba es una esperanza que no avergüenza, porque no es una esperanza que está anclada sobre tus obras y las mías, sino que es una esperanza que está anclada en su palabra. Es una esperanza que está anclada en lo que Dios es y dice que es para vos y para mí. Y esa esperanza, por más que el mundo la quiera ensuciar, no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. Y por último, dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está diciendo, esta nueva relación que recibimos a través de una dádiva de Jesús, es una relación en la que tenés libre entrada al Padre, en la que tenés gracia sobre la cual estás parado. Es una relación en la que vas a sufrir tribulación. Es una relación en la que vas a tener esperanza de gloria en Él. Y es una relación que está sellada porque Él puso su Espíritu sobre vos y sobre mí. Él derramó su Espíritu como señal de amor eterno por vos y por mí. ¡Wow! Y es que, y con esto quiero terminar, Dios no nos justificó, y escuchá bien esto, no nos justificó para que fuésemos solamente personas que tienen paz con Dios. Porque Dios al que llamó justificó y al que justificó santificó. Y el Espíritu Santo derramado en tu corazón y el mío busca producir la imagen de Cristo en vos y yo. Así que esa nueva relación está marcada porque el Espíritu Santo, como señal de ese amor insondable, eterno, perfecto, ilimitado, busca que vos y yo seamos santos y que el reino de Dios venga a esta tierra donde otros no lo conocen. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tenés paz con Dios? ¿Has tenido un encuentro con Jesús, dándole tu corazón, pidiéndole que Él entre y perdone tus pecados? ¿Estás viviendo en una esfera de ley pensando que necesitas agradarle? ¿Estás perdiéndote en las tribulaciones sin saber que no se trata de tus fuerzas, sino de las fuerzas que Él tiene? ¿O sencillamente estamos siendo indiferentes ante su llamado y el dolor de los otros? Estamos siendo espectadores pensando que este llamado se trata de venir a una reunión, de cantar y de irte a tu casa. Y si Él te llamó, te llama a ser santo. Y ser santo tiene frutos. Y tiene servicio. Y tiene tribulación. Y tiene un costo. Y tiene esa carrera que el Señor te llama a correr. ¿Cómo es tu relación hoy? Quiero pedirte que cierres tus ojos y nos tomemos un minuto para orar. Y que puedas decirle al Señor lo que necesitas respecto a tu relación con Él. Si en esta mañana alguno de nosotros no siente esa paz con Dios, no dejes pasar la oportunidad. Acepta al Señor Jesús en tu corazón. No lo dejes pasar, ni un día más. Pedile perdón por tus pecados y aceptarlo en tu corazón como Señor y único Salvador. No vivas
enemistado con Dios. Y a los que estamos en esta relación de paz y no la estamos disfrutando plenamente, que el Señor nos guíe para entender cómo tenemos que vivirla en nuestra identidad como sus hijos. Porque ya no tenés que pedir permiso, ya no hay intermediarios, solamente Jesús que nos da esa entrada. Busca en Él las fuerzas. Busca en Él la guía. Busca en Él su palabra. Señor nuestro Dios, gracias porque tu llamado es claro, es fuerte. Y Señor, taladra en lo más profundo de nuestro ser. Papá, a aquellos que estás llamando, Señor, quita toda frialdad. Papá, quita toda inactividad y llámanos a ser santos, llámanos a tener un espíritu encendido por vos, llámanos a tener tu corazón, llámanos a sentir dolor por lo que te duele, a escucharte, papá. Que seamos hijos entendidos que te buscan con verdad. Papá, como iglesia, guíanos, Señor, en tu voluntad. Bendecí a los ancianos, a los líderes, a los maestros, Señor, y ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. Y gracias porque, como decíamos, como dice tu palabra, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. No hay tribulación, no hay hambre, no hay angustia, no hay nada que nos pueda separar. Señor, gracias porque tu Espíritu nos guía día a día más cerca de vos. Señor, completá esa obra en nosotros. Y perdonanos, perdona nuestras infidelidades, Señor. Gracias por tanto amor, por tan profundo, insondable amor, Señor. Y guíanos en lo que sigue de la reunión y de la semana. En tu nombre, amén.